Vamos a repasar la actualidad esta semana con Javier García. ¿Qué tal, Javier? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Buenos días. El gobierno nos tiene ya acostumbrados a que el escándalo de mañana tape el del día anterior, y así lleva sucediendo durante mucho tiempo. A la treta realizada por el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, para aforarse y evitar así ser juzgado en la audiencia de Badajoz, esta semana hay otra noticia que ha protagonizado todas las portadas y parece que de momento va a seguir estando en el foco informativo, por lo menos, como decimos, hasta que el siguiente escándalo del gobierno salte a la luz y tape este. El diario El Confidencial ha publicado esta semana una serie de grabaciones en las que una mujer cercana a la cúpula del Partido Socialista trata de conseguir que un empresario le haga llegar pruebas para desacreditar al jefe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, es decir, al Departamento de la Benemérita, que está detrás de los diversos casos de corrupción del Partido Socialista por orden de los jueces. Cabe recordar que la Guardia Civil investiga casos, por ejemplo, como el del hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez Castejón, allí en Extremadura, el caso de la esposa del presidente del Gobierno, de Begoña Gómez, o incluso del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Esta mujer es Leire Díez, tiene formación en periodismo, fue teniente alcalde de Vega de Pas, que es una localidad de Cantabria, y a partir de ahí dio el salto a la política y ocupó varios puestos de confianza en empresas públicas durante el gobierno de Pedro Sánchez. Pero además de esto, tendría cargos especiales, literalmente cargos especiales, dentro del Partido Socialista y estaría a órdenes de Ferraz, lo que se conoce como una fontanera del partido. Este es uno de los primeros audios que vamos a escuchar publicados por el diario El Confidencial, donde se escucha a esta mujer, a Leire Díez, hablando con los empresarios. A ver, una cosa a ti me interesa. Vamos a parar aquí un momento, porfa. Mira, yo soy de abreviar mucho esto. No necesito a todo el mundo ahora, ¿vale? No necesito a todo el mundo. Necesito a balas. Fundamental. Es importante que esté documentado. Yo, con que haya 4 cosas documentadas, me vale. No hace falta que sean 250 de presunciones, ¿vale? Y una cosa te voy a decir. No, yo te voy a decir otra. Tengo una cosa, con una cosa que te dé ya está muerto. Pues perfecto, ya está. Mejor todavía me lo pones. Todos estos audios empezaron a principios de semana. Empezó el lunes y el martes continuó esta cascada de mensajes y de audios. En ellos se escucha, como acabamos de ver, a Leire Díez proponiendo a un empresario investigado en la Audiencia Nacional, Alejandro Hamlin, un pacto con la Fiscalía a cambio de información comprometida de Antonio Balas. El martes se siguieron publicando audios, como decimos. Este empresario está imputado por un caso de hidrocarburos. Vale, te voy a ofrecer una cosa, ¿vale? Te voy a ofrecer una cosa. Es decir, yo te puedo sentar con Fiscalía, ¿vale? Puedo proponer que te sientes con Fiscalía. Vale, Alex, cuando yo digo de sentarte con alguien, es de sentarte con alguien para un fin determinado, ¿vale? Vale. No es sentarte para que vayan toreando, no. Vale, pero yo estoy en Dubái ahora. Ya me has dicho, vale. Sí. No pasa nada, porque los fiscales también se mueven. En este país viajan, no hay ningún problema. Eso no hay ningún problema, ¿vale? Pero el día que ese fiscal viaje, que va a ser más pronto que tarde, o sea, ya no puede haber generalidades ni vaguedades, ¿vale? Los fiscales viajan, ¿vale? Los fiscales viajan y no tienen ningún problema por viajar para resolver este tipo de cuestiones y demás. Vale. Ya lo han escuchado, incluso la fontanera del Partido Socialista ofrece que los fiscales viajen a Dubái para reunirse con el investigado, con Alejandro Hamlin. Ya que ella no ha podido desmentir los audios porque son completamente evidentes, lo que ha hecho es limitarse a asegurar que las conversaciones no obedecen a instrucciones por parte de Ferraz, por parte del Partido Socialista, sino que debido a que ella es periodista, dice, está realizando un reportaje de investigación sobre prácticas corruptas de la Guardia Civil. Es curioso que una periodista en un trabajo de investigación prometa a un investigado un pacto con la Fiscalía. Pese a todo, Díez se ha defendido, ha asegurado en un chat a través de WhatsApp con militantes del partido en Cantabria, dice que va a dar a Ferraz toda la información sobre la investigación periodística que está llevando a cabo y que es para escribir un libro sobre la corrupción dentro de la Guardia Civil. Estas son las declaraciones de esta mujer. Uno de los abogados presentes en estas conversaciones es Jacobo Teijelo. De hecho, esas conversaciones se produjeron dentro del despacho de Teijelo. Teijelo estuvo esta semana, además, este abogado, en Antena 3, en una entrevista con Susana Griso. Además, aquí le costó dar una explicación lógica sobre el motivo por el cual la periodista militante del PSOE ofrecía pactos a los investigados con la Fiscalía. Escuchamos.
La impresión que me da a mí, después de que eso me está contando, es de osadía sin límites por parte de esa señora, porque efectivamente está haciendo, supuestamente, yo la conozco como periodista, haciendo un trabajo de investigación, preparando un libro. Trabajo de investigación. Perdón, que no preparando un libro sobre la mafia policial, me dice, sobre la corrupción policial. Yo la tengo como periodista. La tiene como periodista, el abogado donde se realizaron todas estas conversaciones en su despacho. Pero la fontanera del Partido Socialista no solamente quiere información sobre Antonio Balas, de la Guardia Civil, también información sobre el fiscal anticorrupción José Grinda. Aquí hay varios sujetos que interesan: Balas, Bonilla, Grinda. Y es el tener lo que tengas que tener de Grinda en un papel y un boli, ¿vale? Tenemos disparos con trampa, mucho pájaro. Hay que intentar que con un disparo mates 15. Esta obsesión de la fontanera por destruir al fiscal anticorrupción llegó hasta puntos extremos. Según ha adelantado esta semana una información que ha publicado El Español, Leire Díez Castro, por cierto, mano derecha de Santos Cerdán, ofreció a varios medios de comunicación, supuestamente, como decimos, según este diario, un vídeo sexual del fiscal José Grinda con el fin de desprestigiarle. Cabe recordar que Grinda es uno de los fiscales que más ha trabajado con la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Pero no solo las reuniones de la mano derecha de Cerdán se producían con empresarios investigados. Esta semana, el diario El Mundo ha publicado unas imágenes de hace 2 meses en las que Díez se reunió con Rubén Villalba. Rubén Villalba es un excomandante de la Guardia Civil que está imputado en el caso Koldo. Bien, pues según El Mundo, la fontanera le habría ofrecido a este guardia civil, a Rubén Villalba, protección y regresar al cuerpo a cambio de información sensible acerca de la Guardia Civil. Y uno de los últimos audios revelados por El Confidencial es el del empresario Javier Pérez Dolcet, quien participó en la reunión con el empresario Alejandro Hamblin, que hemos escuchado antes. Bueno, pues ha asegurado a El Confidencial Javier Pérez Dolcet que el presidente del gobierno y que Santos Cerdán están al mando de esta trama de cloacas. Escuchamos. Esto es Pedro Sánchez directamente con Cerdán, con Santos Cerdán y directamente con Leire. Y además hay muy poca gente adicional que tenga la información y así va a seguir. Estas son las declaraciones de este hombre que apuntan directamente a lo más alto del Partido Socialista y a lo más alto del Gobierno de España, que es a su presidente, ni más ni menos que a Pedro Sánchez Pérez Castejón. No solamente Leire Díez ataca a estas personas que acabamos de escuchar y a la Guardia Civil, incluso también lo escucharemos mañana, que seguiremos hablando de todo este tema de las cloacas del Partido Socialista. Lo hacen para sacar información de Víctor de Aldama, para desprestigiarle y también para evitar que hable, como lo ha hecho hasta ahora, el que la Guardia Civil considera el nexo corruptor de la trama del Partido Socialista. Todo esto son los hechos, pero conforme iban saliendo a la luz a lo largo de esta semana, como hemos visto, también se iban poco a poco produciendo las reacciones. El lunes, cuando saltó la noticia, los socialistas trataron de hacer oídos sordos, desvincularse por completo de estas informaciones. Ya el martes, el gobierno intentó hacer una separación entre lo que es el gobierno y lo que es el Partido Socialista, como si fueran dos cosas completamente distintas. Pilar Alegría, portavoz. Quería preguntarle si conocían a Leire Díez, si tiene alguna vinculación con Moncloa y con Ferraz, y qué les parece que estuviera ofreciendo pactos con la Fiscalía a cambio de información. Añadiendo a lo que el propio ministro le respondía a usted, creo que el propio Partido Socialista ayer dio una rueda de prensa, incluso emitió un comunicado y, por tanto, me permitirán que en este caso, sobre esta información, me remita hacia ese comunicado. Esto sucedió el miércoles en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, pero el miércoles el Partido Socialista no pudo seguir esquivando la presión sobre todas estas informaciones. Su contenido es tan evidente que resulta difícil ignorar lo sucedido. Es por ello que los socialistas adoptaron una medida: la apertura de un expediente informativo a Leire Díez. Se trata de un expediente, eso sí, disciplinario, que no implica sanción. Rubén Fernández, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Expediente que abrieron finalmente el miércoles tras la presión interna, con declaraciones en contra de, por ejemplo, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, y en especial tras esta declaración de Cristina Narbona, la presidenta honorífica del PSOE, quien se acercaba a los periodistas del Congreso para mostrar su decepción con este caso. La conocí hace mucho tiempo en Santander, ella se ocupaba de la comunicación del partido allí. Para mí ha sido una absoluta sorpresa y, por supuesto, estoy muy disgustada al respecto.
Aunque a diferencia de otras ocasiones, Ferraz ha querido remarcar que no hay medidas cautelares, solo se trata de un expediente informativo. A partir de ahora se trasladará a la Comisión de Ética y Garantías para que lo estudie, aunque todavía no hay una fecha decidida. Habrá un instructor y en ese momento se decidirá si pasa a ser sancionador o si se cierra sin ninguna medida disciplinaria. Y esto contrasta, por ejemplo, con casos previos. Por ejemplo, con Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias el Tito Berni, se le abrió de forma automática un expediente disciplinario, no informativo, y ya se le suspendió cautelarmente de militancia. Con el exministro José Luis Ábalos, también se le abrió un expediente informativo, al igual que ahora, pero hubo cautelares, se le suspendió de militancia. Aunque todavía ahora, un año y medio después, ese expediente sigue sin resolverse porque dicen que quieren que sea un proceso garantista, así que sigue todavía en un largo letargo. ¿Y qué puede pasar con lo de Leire 10? Pues puede ser una patada hacia adelante y puede acabar sin ninguna sanción. De hecho, fuentes socialistas nos indican que de momento no hay ningún audio en los que se puede deducir que actuaba en nombre del PSOE, pese a ofrecer beneficios judiciales y hasta de ascenso en la Guardia Civil. Gracias, Rubén. Leire 10 busca información relevante sobre la Guardia Civil, como estamos comentando, y el máximo responsable del cuerpo, al fin y al cabo, es el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Bien, pues Marlaska esta semana ha hablado. Cree que al existir un procedimiento judicial abierto, dice que debe ser la autoridad judicial la que decida si se investigan o no los audios de esta militante, de la militante del Partido Socialista. En relación a las posibles acciones que en base al vídeo al que haces referencia puedan interesar distintas partidos políticos, asociaciones particulares, pues yo nada que decir. Cada uno sabe lo que entiende oportuno realizar. Pero teniendo en cuenta igualmente como no el alcance de ese vídeo, del contenido, etcétera, puede hacer referencia a procedimientos judiciales en marcha, la responsabilidad es de la autoridad judicial, pues yo creo que el mejor punto de referencia es que sea la propia autoridad judicial de los procedimientos que pudieran verse afectados, sea la que tome las medidas que estime oportunas. Ahora iremos con más reacciones, pero en plena polémica. Ha dimitido el secretario de Estado de Seguridad, es el número 2 del Ministerio del Interior, el número 2 de Marlaska, Rafael Pérez. Según ha asegurado, su retirada se debe a motivos personales. Lo cierto es que su decisión se produce en un momento crítico para el departamento de Grande Marlaska, en esta plena crisis por la ofensiva política contra la UCO de la Guardia Civil. El cese se hará efectivo en el próximo Consejo de Ministros. Marlaska destacó la labor de Rafael Pérez en estos años. Mi confianza en Rafael Pérez como secretario de Estado y antes como director de gabinete es máxima. Y si me decís eso, a mí me hubiera encantado que siguiera como secretario de Estado de Seguridad. Eso es lo que puedo decir. Me hubiera encantado que siguiera como secretario de Estado de Seguridad. Pero a veces en la vida, aunque sea duro, hay que dejar que las personas también decidan y que el ámbito personal y familiar también tenga su importancia. Esto es lo que dijo Marlaska. Desde Interior hablan de motivos personales, esa retirada de Rafael Pérez, pero Voz Populi ha publicado una noticia esta semana y dice que realmente se trata de una destitución encubierta. Mientras Pérez desempeñaba ya su trabajo como secretario de Estado tras una etapa previa como jefe de gabinete del ministro, recurrió, dice Voz Populi, a la mediación de Koldo García para tratar de favorecer las condiciones laborales de su cuñado en AENA, en concreto mediante el traslado laboral de este familiar a Madrid, procedente de Sevilla. Además, también cabe recordar que Rafael Pérez mantuvo varios contactos con Koldo con ocasión de los preparativos de la visita a Madrid de la vicepresidenta de Nicolás Maduro, del dictador, allí en Venezuela. Hablamos de Delcy Rodríguez, aquella noche del 19 al 20 de enero del año 2020. Pues según este diario, según Voz Populi, por todas estas relaciones de Rafael Pérez con Koldo García, Marlaska habría terminado fulminando a su número 2 en el ministerio con el fin de protegerse. La actual secretaria de Estado ya se ha anunciado, va a ser es la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Aina Calvo, va a pasar a ser la nueva secretaria de Estado de Seguridad después de la retirada de Rafael Pérez. Y como decíamos,
Vamos a seguir con las reacciones. En este caso nos vamos a ir a conocer qué sucede dentro del Partido Popular, porque el PP ha asegurado que va a llamar a Leire Díez a la Comisión de Investigación del Senado que investiga el caso Koldo. Además, el líder popular Alberto Núñez Feijóo ha instado a los socios de Sánchez a apoyar una moción de censura y ha convocado una manifestación que les contaremos aquí en Libertad Digital, porque será para el próximo domingo 8 de junio. Según dicen los populares, la manifestación es contra la putrefacción de todo lo que está sucediendo y lo que viene. Maite Loureiro, buenos días. Buenos días. La protesta tendrá lugar el próximo domingo 8 de junio a las 11 de la mañana en la Plaza de España y el partido renunciará a exhibir sus propias siglas para que sea de esa forma más transversal y formaciones como Vox no pongan excusas para ausentarse. De esta manera pretenden reunir al mayor número de españoles para manifestarse con el lema democracia o mafia en plena cascada de casos de corrupción del gobierno. Alberto Núñez Feijóo. La inmoralidad de este gobierno y de este presidente es incompatible con la decencia democrática. Y ante una situación así hay que decir, basta. Esto ya va solo de una cosa. Decadencia o limpieza, mentiras o integridad, cloacas o decencia, democracia o mafia. Esta es la sexta manifestación convocada por el PP en lo que va de legislatura. Las 5 anteriores fueron durante el primer año por la aprobación de la amnistía. Gracias, Maite. Y Vox ha presentado una denuncia contra la socialista por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y obstrucción a la justicia. Hablamos de Leire Díez. La querella se dirige también, no solamente contra ella, también contra Javier Pérez Dolcet y el abogado Jacobo Teijelo, presentes en la conversación, y también contra el empresario con el que contactaron, con Alejandro Hamlin. Les hemos escuchado todos en los audios anteriores. Además, también el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, habló el jueves y exigió al líder del PP que presente una moción de censura contra el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que no se limite solamente a pedir el apoyo a sus socios de gobierno. Todo esto en relación, como decimos, a esa moción de censura que pretende o pretenderá promover el Partido Socialista. Escuchamos las palabras de Ignacio Garriga. La exigencia es que no convoque actos de partido como ha anunciado, sino que rompa todos los pactos con el Partido Socialista en Bruselas, en todas las autonomías y en el Congreso de los Diputados. Y lo que debería hacer el señor Feijóo y el Partido Popular no es convocar congresos de partido, y sí convocar una moción de censura. Vamos a ver también qué es lo que dicen todos los socios respecto a las cloacas del Partido Socialista, porque se han pronunciado. Evitan vincular los actos de Leire Díez con el Ejecutivo, pero es evidente para ellos la complejidad de estas informaciones, sobre todo para el otro miembro del Gobierno de coalición. Hablamos de Sumar, que pidió a los socialistas actuar desde el primer momento. Leticia Barquín, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Sumar justificaba su mutismo diciendo que no era elegante pronunciarse sobre la delicada situación de su socio en el Ejecutivo alrededor del caso Leire Díez, aunque fuentes de la formación reconocían su preocupación ante unos hechos que aseguran pintan feo. Me van a permitir que realmente sobre conversaciones privadas no emito de verdad comentarios. Creo que las conversaciones privadas, salvo lo que tenga raigambre de otras características, no deben de formar parte de la opinión pública. La debilidad del Gobierno se percibía también en la actitud de sus socios que evitan hacer sangre. Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra. Sé lo que dicen los datos, que no tiene ningún tipo de cargo dentro del PSOE, porque es una grabación de una señora que dice cosas que quizá no puede cumplir. Un silencio tan calculado como cómplice ante unas revelaciones que comprometen gravemente al PSOE. Los primeros en alzar la voz y reclamar medidas fueron Podemos en modo electoral e Izquierda Unida. Enrique Santiago. A mí me ha parecido un espectáculo de lo más obsceno, de lo más vulgar, y espero que tomen medidas para que estas cosas no vuelvan a repetir. Yo, si hubiera ocurrido en mi partido, yo sé lo que haría. Tras asumir casi en solitario la defensa del Gobierno en la sesión de control y se zafaba con dificultad de cerco del Partido Popular recurriendo al "y tú más", 24 horas después Yolanda Díaz cambiaba de estrategia, dejando atrás el perfil bajo que mantenía. Los hechos, de ser ciertos, son gravísimos. Son gravísimos y, por tanto, con la prudencia debida, que se investiguen y se depuren responsabilidades. La vicepresidenta segunda ha exigido tolerancia cero contra la corrupción, endureciendo su discurso y exigiendo al PSOE tomar medidas contundentes ante unos audios que ahora califica como incompatibles con una democracia robusta. En todo caso, y pese a elevar el tono, ni Sumar ni los socios de investidura retirarán su respaldo a Pedro Sánchez, calificando de inaudita y absolutamente desnortada la petición del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, de respaldar su moción de censura.
Gracias, Leticia. Bueno, Víctor de Aldama ya lo hemos comentado también antes. Tampoco se ha librado de las cloacas del Partido Socialista. Fue el primero en denunciar su existencia. Ha hablado, ahora hemos visto, por cierto, que lo que comentó está completamente probado y comprobado, y mañana dedicaremos tiempo, Manuel, del programa para hablar de Víctor de Aldama, porque además ha concedido una entrevista en las últimas horas en 4 en Horizonte con Iker Jiménez, donde bueno, pues ha respondido a todo esto que está sucediendo y que estamos conociendo estos audios de Leire 10 de los últimos días. Sí, efectivamente, y además habla incluso de amenazas de muerte. Bueno, pues estamos ante un nuevo escándalo, uno más, pero ciertamente relevante, ciertamente importante, porque fíjense, desde que arrancaron los escándalos del Partido Socialista, desde aquel día en el que Pedro Sánchez se tomó 5 días de asueto para reflexionar y hacer creer al conjunto de la población que iba a dimitir, desde entonces la ofensiva ha sido constante. ¿Por qué? Porque la corrupción está acorralando al Partido Socialista. Son muchos los casos y muy graves que afectan directamente al gobierno y más concretamente a la figura de su máximo líder, el dueño y señor de las Españas, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. ¿Y cuál ha sido la respuesta, la reacción por parte del Ejecutivo a este tipo de escandaleras? ¿Corregir, pedir perdón, tomar medidas para que esto no vuelva a suceder, adoptar y asumir responsabilidades? No. Atacar al Estado de Derecho. Atacar a los jueces, que están investigando, que cumplen su función. Atacar a la prensa, a los periodistas, que sacan la información. Y atacar también a los investigadores. Esta es la última fase a la que estamos asistiendo en los últimos días. Cloacas del Estado. Las cloacas del Estado. Y los fontaneros de Ferraz. Siempre ha habido este tipo de operaciones por debajo de la mesa, pero nunca antes habíamos visto con tanta claridad pues las inmundicias de los partidos, en este caso la inmundicia del Partido Socialista, intentando recabar información con fines partidistas, con fines políticos, para intentar tumbar ni más ni menos que al responsable de la UCO, el responsable de las investigaciones, también algunos fiscales anticorrupción, y por supuesto intentar neutralizar al Dama, que es el que está colaborando con la justicia para desentrañar esa trama que afecta de lleno al gobierno y al Partido Socialista. Bueno, pues en esas estamos, atacando a los jueces, atacando a la prensa, atacando a los investigadores, atacando en definitiva al Estado de Derecho. Y ahora imagínense por un momento que la Fiscalía, los fiscales dependen, son los que encargados de instruir los casos. Ya no en manos de los jueces, sino en manos de los fiscales. Pues el cuadro puede ser absolutamente dantesco. Eso es precisamente lo que ha anunciado el Gobierno, una reforma judicial para que los fiscales se encarguen de instruir este tipo de investigaciones. Con lo cual, prepárense, porque si eso se lleva a cabo, a partir de ahí la manipulación política va a ser todavía muchísimo más grave. Bueno, pues en este contexto, el miércoles se celebró una nueva sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. Parecía que iba a ser algo descafeinada, no estaba Pedro Sánchez, que se encontraba de viaje oficial en Bruselas para reunirse con la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea. Tampoco estaba la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero. Ella estaba en Polonia para ver el partido entre el Betis y el Chelsea, que estaban jugando la final de la Conference League. Pero como no pudo ser de otra manera, estuvo marcada la sesión de control por estos audios de Leire 10. Jesús Úbeda, nuestro compañero de aquí de Libertad Digital y de esta casa de radio, fue testigo de este nuevo y tenso pleno parlamentario. Jesús, buenos días. Buenos días, pueblo trinchérico. En la sesión de control de este miércoles, Yolanda Díaz se manifestó como un trasunto patético y desesperado del anciano coronel que, en la serie Lleno, por favor, ¿la recuerdan?, le confesaba resignado a don Pepe, el personaje que encarnaba el genial Alfredo Landa: mis hijos han elegido su gasolinera para abandonarme como el perro del anuncio. En marzo de 2005, un hombre de 65 años fue abandonado por su familia en una gasolinera de Málaga. En mayo de 2025, el presidente Pedro Sánchez hizo lo propio con una mujer de 54 en el Congreso de los Diputados. La vicepresidenta segunda, tan solo arropada por 7 ministros, más tarde llegó un octavo, Óscar López,
recibió una somanta de palos que recordaba al sketch La manta élfica de Cruz y Raya y, acorralada, rebasada e impotente, achicó aguas ciscándose en Ayuso y en el gobierno de Rajoy. Con Sánchez en Bruselas y la vicepresidenta Montero gafando al Betis en Breslavia, Yolanda Bigum, desamparada con sadismo por sus capos, ojo, capo en italiano significa cabeza, jefe o líder. Yolanda Bigum, decía, se jaló el marrón de obviar las últimas corruptelas que emanan del Ejecutivo y del PSOE, en especial la de Leire Díez, perita en cloacas y diestra de Cerdán. Cuca Gamarra acusó a Díaz de ser colaboradora de esta decadencia moral. Juan Bravo denunció la guerra sucia de este gobierno mafioso. Elías Bendodo... ¿Hasta cuándo usted y sus 4 ministros silentes están dispuestos a seguir apoyando a este gobierno de España con sede en Sicilia? Nadie descarta que, ante semejante y obsceno desvalimiento, Díaz esté tramando una vendetta terrible contra Sánchez. Miguel Tellado, hurgando plácidamente en la herida infectada de su paisana... La señora Díaz, para lo que ha quedado, para lo que ha quedado, para tapar la corrupción del Partido Socialista Obrero Español. Esa es toda su misión. Es usted cómplice de toda la corrupción y la basura que salpica al Partido Socialista. El portavoz del Grupo Popular en el Congreso acusó a Sara Ahesen de ser tan culpable del apagón como Sánchez de las cloacas en las que están sumidos el Gobierno de España y el PSOE. Iba a preguntarle si se siente usted responsable de algo, pero la realidad es que lo que le pregunto es si conocía usted también a Leire Díez, nada más. La heredera de Rivera, desarmada, subrayó que es completamente falso que el blackout fuera resultado de un experimento. Lástima que no se le oyera un grillo cantar. Por lo demás, Rufián lloriqueó ante Álvarez porque Europa vuelva a aplazar la decisión sobre la oficialidad de la llengua del imperi catalá. Y Borja Semper, amén de llamarle al portavoz de Esquerra masajista del Ejecutivo, le pidió a Félix Bolaños que... Le exijo hoy aquí que usted respalde el trabajo del teniente coronel Balas. Y le exijo y le pedimos que anime a la Guardia Civil a que siga investigando la corrupción, también la que afecta al presidente del gobierno, a su entorno y a su partido. Respuesta de Bolaños, previsible. Este gobierno ni tolera la corrupción, quien lo tenga que pagar, que lo pague, ni tolera tampoco persecuciones injustas orquestadas por los ultras y por la derecha contra personas honestas que no han hecho nada solo por ser progresistas. El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes solventó sus intervenciones con cierta placidez. Por un lado, lo gordo ya se lo había tragado Díaz. Por otro, no hubo pregunta de Cayetán Álvarez de Toledo. Hasta la próxima semana. Y esta semana, hoy es 31 de mayo, pero esta semana, el 28 de mayo concretamente, se cumplió un mes del apagón que dejó a todo el país a oscuras y en el cual cabe recordar que varias personas fallecieron como consecuencia de la ausencia de electricidad. La realidad es que de momento seguimos sin conocer a ciencia cierta qué es lo que ocurrió. El gobierno insiste en que no fue un problema de las energías renovables, que tampoco fue un experimento, como señaló el diario británico The Telegraph, citando fuentes de la Unión Europea, y en el gobierno siguen culpando al Partido Popular por generar bulos y dicen además que todas las hipótesis siguen abiertas, las hipótesis, incluida incluso, siguen diciendo, la hipótesis del ciberataque. Mientras tanto, en el Congreso de los Diputados, el miércoles se aprobaron 2 comisiones de investigación para intentar esclarecer lo sucedido. Una de ellas la presentó el Grupo Popular y otra es impulsada por el Partido Socialista y por Sumar. Ignacio Bravo, buenos días. Buenos días. Un mes después todavía es complicado, por no decir imposible, responder a la pregunta de qué pasó durante el apagón que dejó a España a oscuras durante más de 10 horas. Y eso es porque todavía nadie ha dicho nada. La semana pasada conocíamos que el gobierno pretende que julio sea el momento para publicar el informe que pueda esclarecer todas las dudas, pero mientras tanto sigue escurriendo el bulto y esculpándose con el argumentario habitual. Muchos bulos y mucho fango, pero la realidad es que la información sobrepasa esos argumentos. La semana pasada, el diario británico The Telegraph apuntaba a un experimento del gobierno como causante del apagón y lo comparaba con la tragedia de Chernóbil.
Chernóbil. Esta semana es el diario ABC quien publica la culpabilidad de Moncloa en este hecho insólito por haber ordenado a Red Eléctrica forzar el uso de las renovables semanas antes del apagón. Según estas informaciones que se publican, el gobierno experimentó durante semanas para saber hasta dónde se podía llegar alimentando la red con la mayor cantidad de energía verde, con el objetivo de convertirse en un país pionero a la cabeza de la encrucijada ecológica impuesta por Bruselas. Todo esto se ha conocido la misma semana en la que hemos visto el primer cara a cara entre Red Eléctrica y una de las eléctricas afectadas, después de que se hayan encontrado en un foro Beatriz Corredor y Mario Ruiz, CEO de Iberdrola. Hidroeléctrica, nuclear y ciclo combinado, que en el momento del incidente 1233 estaban conectadas a la red, estaban absorbiendo menos potencia reactiva de que la normativa de control de tensión exige. Y es que la investigación apunta... Y la responsabilidad del amortiguamiento de esos fenómenos no es de los operadores, ni de la distribución, ni de la generación. Es del operador único y exclusivo de la red. Respecto a las informaciones de ABC, el gobierno tenía como objetivo, dicen, alcanzar la cifra del 81% del suministro nacional de electricidad a través de renovables, cuando actualmente esa misma fuente aporta poco más del 50% al sistema. Así, las fuentes consultadas explican que el operador eléctrico puso a trabajar a sus técnicos en varios programas inestables, al menos una semana y media antes del día del apagón del pasado 28 de abril. Durante varios días, el sistema estuvo al filo de un subidón de tensión como el provocado ese fatídico día. Incluso en varios momentos, afirman las fuentes de ABC, se estuvo por encima de ese alto porcentaje de renovables. Vamos con otros asuntos que también han marcado la agenda política y la agenda esta semana. El Gobierno se ha reunido con las comunidades autónomas para informar sobre la capacidad de acogida de los menores inmigrantes en cada territorio. Solamente Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla superan el cupo estimado por el Gobierno, mientras que territorios como Andalucía, Comunidad Valenciana y Galicia están por debajo de la tasa de acogida fijada de 32 niños por cada 100.000 habitantes. Adrián Pajares, buenos días. Buenos días. La aprobación del Real Decreto Ley en el mes de marzo que establece el reparto obligatorio de hasta 4.400 menores migrantes no acompañados entre comunidades autónomas ha generado una fuerte oposición por parte de las regiones gobernadas por el Partido Popular. Estas comunidades, entre ellas Madrid, Aragón, Cantabria y Extremadura, han presentado recursos ante el Tribunal Constitucional que ya han sido aceptados, alegando que la norma invade competencias autonómicas, vulnera derechos fundamentales y se ha aprobado sin consenso ni financiación suficiente. Además, denuncian un uso político del decreto tras el pacto del gobierno de Sánchez con el prófugo Puigdemont para seguir en la Moncloa. Uno de los casos más criticados es el de Castilla y León, donde el gobierno central exige un esfuerzo de acogida del 300% respecto a su capacidad actual, mientras que a Cataluña se le exige solo un 5%. Las comunidades consideran que el Ejecutivo está utilizando criterios arbitrarios y exigen mayor transparencia. Escuchamos al portavoz de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo. Es difícil de entender, de explicar, y solo desde este hecho de que se utiliza la política de inmigración como un elemento de contentar a sus socios, pues tiene explicación desde el punto de vista político, pero no desde el punto de vista práctico ni del interés de estos niños ni del conjunto de los ciudadanos. En este contexto, Madrid ha advertido del riesgo de un caos migratorio sin precedentes debido al hacinamiento de menores en alojamientos no preparados, como hostales o bajos de edificios. Escuchamos al consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín. El gobierno central que ha sumido a nuestro país en un caos migratorio no está asumiendo las responsabilidades que le corresponden, no está llegando a acuerdos con los países de origen, no está llegando a acuerdos ni siquiera con los socios de la Unión Europea, no está hablando de verdad con las comunidades autónomas y no está afrontando el caos migratorio que está viviendo nuestro país. Nuestro país tiene las fronteras más permeables de la Unión Europea, tanto por la ruta canaria como también a través del Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez, Madrid-Barajas. Por lo tanto, el gobierno central está haciendo dejación de funciones y lo hemos dicho muchísimas veces. Si no es capaz de afrontar los retos y los problemas que tiene nuestro país, tiene que dar un paso atrás y dejar que sea otro gobierno, dimitir y dejar que sea otro gobierno el que afronte los problemas que tiene nuestro país. La tensión entre el gobierno central y las comunidades se ha trasladado también a la sociedad con protestas vecinales en algunas zonas de la capital, como en la zona de Parque Avenidas y Puente de Vallecas. Gracias, Adrián. Por cierto, no podemos tampoco pasar por alto la tragedia sucedida el pasado miércoles en El Hierro, en Canarias, donde 4 mujeres y 3 niñas fallecieron al volcar el cayuco en el que viajaban más de un centenar de inmigrantes. La embarcación naufragó cuando el cayuco estaba
siendo ya auxiliado por una embarcación de salvamento marítimo a apenas 5 metros del muelle. Al agolparse la mayor parte de los migrantes en un extremo, el bote se desequilibró y todos los ocupantes cayeron al agua. Esto sucede en la ruta canaria. Cabe recordar que es una de las rutas más peligrosas, que más vidas arrebata. No hay que irse muy lejos para ver la última catástrofe, porque en septiembre del pasado año, en aguas también cercanas al Hierro, murieron 9 personas y desaparecieron otras 48 en el naufragio de un cayuco. Pero vamos a conocer la última hora de lo que ha sucedido esta semana en el Hierro, en Canarias, en Radio Canarias. Paco Robaina, buenos días. La tragedia vivida el pasado miércoles en la pequeña isla canaria del Hierro ha marcado la actualidad de estos días y también a toda la sociedad canaria. A punto de tocar tierra en el muelle de la Restinga, un cayuco en el que viajaban unas 160 personas volcó cuando intentaban desembarcar y el mar se cobró 7 víctimas mortales, entre adultos y menores. 4 mujeres, 2 niñas de 5 años y una adolescente de 16 fallecieron en el accidente a tan solo 5 metros de pisar suelo firme en el muelle. Hay que recordar que durante los primeros minutos se temió también por la vida de un bebé supuestamente desaparecido en el mar, aunque horas después la Guardia Civil aclaró que se trataba de una de las menores a la que, a pesar de los esfuerzos de emergencia, no pudieron reanimar. Una nueva tragedia en aguas canarias que no hace sino aumentar la más que dolorosa lista negra de la denominada ruta migratoria más peligrosa del mundo, que sigue siendo a día de hoy la Canaria, en la que la esperanza de llegar con vida a tierra se puede desvanecer en cuestión de segundos. Además de los cuerpos de seguridad y los servicios de emergencia, pescadores de la Restinga y personal de un club de buceo colaboraron de manera inmediata para intentar sacar a los migrantes del agua y de la parte hundida de la barquilla antes de acabar en el fondo del mar. Cabe resaltar que las islas atienden en estos momentos a casi 5.000 menores migrantes, más de los que les correspondería a las islas, siempre en función de la capacidad de acogida que el gobierno del Estado ha establecido a partir de su población de cada comunidad. Tras esta nueva tragedia, el presidente del Gobierno de Canarias, el nacionalista Fernando Clavijo, ha vuelto a plantear 3 cuestiones básicas que debería tener en cuenta tanto el gobierno de Pedro Sánchez como la Unión Europea. Distinción entre adultos y menores y que el dinero que administra España llegue a Canarias. Resaltó la necesidad de desplegar el Frontex y también ha solicitado la ayuda y colaboración de Europa para que intervenga ante la inacción del Gobierno de España. Bueno, pues estaremos muy pendientes de esa crisis migratoria que asola a Canarias desde hace muchísimo tiempo y que también se está extendiendo al resto de España. Llegados a este punto, vamos al tiempo de tertulia, pero antes un recordatorio, porque Libertad Digital les presenta una magnífica obra de arte para conmemorar su 25 aniversario, una medalla de 9 centímetros de diámetro realizada en bronce de máxima calidad, con las pátinas efectuadas a mano y presentada en un lujoso estuche, acuñada con mensaje y firma de Federico Jiménez Los Santos y representación del Camino hacia la Libertad, obra creada por el escultor Juan de Ábalos. Una ocasión única de adquirir esta obra creada en exclusiva y de edición limitada para conmemorar los 25 años de esta santa casa. Libertad Digital. Reserve su medalla por solo 195 euros, 170 para socios del Club Libertad Digital en el 91 316 22 42 o en edicionesesculturahistórica.es. Llame ya 91 316 22 42. La Trinchera de Llamas es radio.